Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, nuevamente. Buenos días, compañeros. Un abrazo, don Álvaro, allá en su trinchera. Miren, yo quiero hacer un referente sobre lo que yo estoy observando y la perspectiva que nosotros podemos ver de cara a las exigencias que están articulando algunos sectores que se sienten dueños del triunfo electoral de Luis Abinader, que en lo personal a mí me preocupa. Y voy a hacer la referencia porque en el año 1996, cuando el presidente Leonel Fernández se juramentó, él llegó de brazo de los mismos sectores que hoy llega Luis Abinader al poder. Fueron esos mismos sectores que llevaron a Leonel Fernández al poder. Esa clase media que no quería saber del PRD en ese momento, y una clase media que estaba hasta el hartazgo de Balaguer. Y me dediqué a leer algunos aspectos de esa historia. Pues esos mismos sectores, cuando en los primeros meses no se sintieron representados con la aplicación de una serie de políticas públicas que ellos pretendían desde los medios de comunicación y desde los grupos de presión que en ese momento ellos representaban, iniciaron entonces un proceso de agitación social. Y Leonel Fernández, antes de cumplir el primer año, los 12 meses, ya le habían hecho más de 750 huelgas. Le hicieron a Leonel Fernández entre reclamos y otra cosa. Y quiero tomar esto como referente, porque recuerdo que el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado en ese momento y liderado en ese momento por Atoy de Camps, se prestó a ese jueguito, Y el PRD, que acababa de sufrir una derrota apabullante prácticamente, porque nadie pensó en que el PRD podía ganar esa segunda vuelta electoral, interactuaron alrededor de esos grupos de presión y esos grupos sociales, conjuntamente con un sector radical de la izquierda dominicana. Y el proceso era crear un clima de ingobernabilidad en la República Dominicana, que como el PLD no tenía base social, sino que fue al poder amparado por el presidente Balaguer, permitiera la salida rápida del gobierno. Sin embargo, en esos momentos, recuerdo que en uno de esos espacios, el doctor José Francisco Peña Gómez estuvo interno en un hospital de Miami. Y cuando ya tenían todo el plan articulado, ahí estaba Chago Canaán, creo que está vivo todavía, si él quiere luego podrá llamar al programa para aportar más ideas. Y había una empresa que se llamaba, ellos tenían una empresa aérea, Archival, y esa empresa aérea fletó un avión. Y en ese avión se fueron y se reunieron con el doctor José Francisco Peña Gómez en Miami, que estaba padeciendo ya de los problemas de la enfermedad que todo el mundo conoce, el cáncer que tenía. Y en ese escenario le plantearon ya lo que era el plan final a Peña Gómez. El único que no pudo ir a ese viaje fue Fernando Peña, porque Fernando Peña tenía impedimento o tiene impedimento de entrada a los Estados Unidos. Pero ahí fueron todos esos grupos. Creo que Fafa no pudo ir tampoco, Fafa Taveras. ¿Qué ocurrió ahí? Cuando ellos le plantearon el plan final que tenían en contra de Leonel Fernández, José Francisco Peña Gómez, un hombre de luces, independientemente de que usted pudiera estar o no de acuerdo con él, un hombre demócrata que creía en la democracia, que creía en el país y que no iba a poner al país a eso, le dijo una frase a Atoy de Camps: los gobiernos no se acorralan, dejemos que ellos gobiernen, los gobiernos no se acorralan. Esa fue la frase de José Francisco Peña Gómez, y a partir de ahí Peña Gómez desarticuló esa locura que estaba encabezada por Atoy de Camps en ese momento. Hago la referencia, porque precisamente esos grupos que hoy llevaron o que se apoyaron y apoyaron a Luis Abinader a llegar al poder, pretenden ahora gobernar desde esos grupos de presión, bajo presión, bajo coerción y bajo amenaza. Y el país se está enfrentando ahora
una crisis sanitaria combinada con una crisis económica, pérdida del empleo, óigame bien, pérdida de la calidad de vida del dominicano, porque cuando usted pierde el empleo, usted crea un nivel de desasosiego extraordinario, muchos niveles de incertidumbre. De acuerdo a las perspectivas económicas, que hay gente que van a perder su casa. Sí, muchas personas de esas que tenían una pareja, por ejemplo, de profesionales, que cada uno de ellos ganaba 40,000 pesos, 50,000 pesos, que podían completar unos ingresos al hogar de 90,000 o 100,000 pesos, que hicieron un ahorro de 500,000 pesos, que financiaron un apartamentico de 2 millones de pesos y que tienen que pagar 20,000 o 25,000 pesos mensual por ese apartamento. Probablemente, si no tienen el nivel de ingreso y el salario, van también a perder su casa y a perder sus ahorros. Esas son las perspectivas que nosotros tenemos en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Entonces, estos grupos que ya están bajo amenaza a un gobierno que ni siquiera se ha instalado, y óigame lo que le voy a decir para que no me malinterpreten. Por mí pueden meter preso a toda aquella persona que se haya robado un solo centavo del erario público. Pues yo no tengo compromiso con corruptos. A eso a mí no me importa. Y los tribunales estarán ahí para determinar la inocencia o no de esos individuos, para que después no estén diciendo que yo estoy defendiendo, no. Eso es una cosa. Y otra cosa, usted pretender acorralar a un gobierno con amenaza de movilización social, de agitación social, en el marco de una crisis económica y en el marco de una crisis, sobre todo sanitaria. Es una irresponsabilidad, porque ustedes no tienen el control de esas masas. Y no es verdad que tienen el control de esa masa. Y una población desesperada, sin empleo, con hambre, sin salud, dirigida por un grupo de gente que no tienen el más mínimo del criterio ni del sentido de la responsabilidad política y social. En una democracia que le ha costado tanto sacrificio a la República Dominicana, cuando esas masas se desborden, van a ir por todos. Van a ir por todos. Y ustedes no tienen control de esas masas. Y es un acto de irresponsabilidad. Yo creo que aquí lo que tienen que hacer esos grupos es, si quieren colaborar con el gobierno de Luis Abinader, es unificarse alrededor y decir, mire, nosotros tenemos aquí un ejército de 100,000 jóvenes que están dispuestos a trabajar para combatir el cólera, el COVID y para combatir directamente el dengue y lo que ustedes quieran. De eso es que se trata ahora mismo. Porque el problema que nosotros tenemos es sanitario. El sainete político tendrá su cosa, el show, el circo y el pan vendrán, todo el mundo lo sabe. Pero usted no puede, un gobierno que apenas tiene 5 días que lo eligieron y que fue cogido, óigase bien también otro elemento, que independientemente del nivel de legitimidad con el cual surgió el gobierno, hay que recordar que aquí votó un 55% de la población. Y que de ese 55% de la población, cuando usted unifica el 9 puntos que tuvo el bloque de Leonel con el 37 puntos que tuvo el bloque del Partido de la Liberación Dominicana, 38 puntos, eso suma un 45%. Y cuando usted los resta, estamos hablando apenas estamos hablando de un 22%. De manera tal de que aquí también hay una población que no participó en el proceso electoral y que se hace difícil usted determinar, independientemente de las razones, cuál era el nivel de simpatía que pudiera tener en un momento determinado. Esa población que representa ese 45% que no participó en el proceso electoral. Pero dame una población que está representada en un 38% por el PLD y otra población que está representada en un 9% por Leonel Fernández. Entonces, usted agarrar y pretender a través de esos movimientos y esos grupos de presión antisistémicos que no creen en la democracia, que no creen en el sistema de partido político, porque ellos no creen en eso, y pretenden dirigir la sociedad dominicana desde una oficina o desde un medio de comunicación, y no quieren organizarse en los partidos políticos, que son la base fundamental del sistema de la democracia en cualquier país del mundo. Entonces, ahora pretenden ejercer esos niveles de presión. Y le voy a hacer un llamado al Partido de la Liberación Dominicana en esto. El PRM cometió ese error, porque cuando salieron a la calle esos grupos de presión,
Yo recuerdo que Luis Abinader, hoy presidente electo, en una reunión le decía a su militante, ni atrás ni adelante en el medio. Ni atrás ni adelante en el medio. Y esos grupos fueron alimentados por esa oposición, que en su momento actuó con un alto nivel de irresponsabilidad porque jamás en la vida pensaron que iban a gobernar. Y hoy son esos grupos que se revierten en contra de ese alimento que le hizo Luis Abinader y el PRM a través de sus movimientos sociales. El PLD no puede caer en ese error. La democracia está por encima de esos grupos. No puede caer en esos errores. Porque aquí los partidos políticos tienen que entender que en la medida en que utilizan ese nivel de canibalismo, al final eso se revierte en contra del sistema. Y al revertirse contra el sistema, se revierte contra ellos mismos. De manera tal que hay que tener mucha cuenta y mucho cuidado con esto. Hay que hacer los reclamos que se hagan. Hay que llevar a la justicia a todo el que cometió un delito, que se lleve a la justicia a todo el que cometió un delito. Pero tú no puedes someter a un gobierno, llámese como se llame, y todo el mundo sabe cuál ha sido aquí mi posición pública frente al PRM, porque yo me respeto, y yo tengo una posición pública frente al PRM, y me opuse a la candidatura de Luis Abinader, y apoyé al Partido de la Liberación Dominicana y a Gonzalo Castillo. Pues yo no estoy aquí hablando por hablar. Ahora, aquí, por encima de todo está el país. Y si encima de toda esta desgracia que tiene la República Dominicana, usted le agrega un elemento de agitación social, ¿hacia dónde va la República Dominicana? Pérdida de empleo, pérdida de esperanza. Tenemos una situación de emergencia totalmente calamitosa. Encima de eso, pérdida de propiedades, quiebra de empresa. Que en vez de llamar a la unidad de la sociedad dominicana, usted lo que está llamando un proceso de agitación social, y al final eso se le va a desbordar. Porque ustedes lo que son es un grupo antisistémico que no creen en la democracia. Y la democracia aquí hay que defenderla. Llévatela.